Hola a todos, sean bienvenidos a su podcast Temas Espirituales. Mi nombre es Oslos Molina y todos sean bienvenidos a esta nueva aventura en donde desglosaremos el libro azul. Y para comenzar, iniciaremos con la opinión del médico como viene precisamente en este libro. Pero antes de comenzar, quiero mandarle un fuerte saludo a Javier Hinojosa, que nos dice que cada vez se aprende más. Así es, mi Javier. También le queremos mandar un saludo a Frana Villa, a María de Lourdes Hernández, que pues ya es de casa aquí, mi buena María. Un fuerte abrazo y un saludo a Perla Guevara, a Javier Fachola, a Rudy Valerio, a Magdalena Núñez y Perla Guevara nuevamente. Y pues entre otros más, ¿verdad? Les mandamos realmente un fuerte abrazo. No sé cómo les haya ido allá en los 12 pasos. La semana pasada terminamos esta parte del estudio de los 12 pasos. No sé cómo les pareció, no sé qué tal lo vivieron, esta nueva etapa, este viaje que tuvimos por los pasos. De verdad que para mí fue algo muy hermoso, con un aprendizaje, con cosas que ustedes me comentaban y que me enseñaron también muchas cosas. Y pues que bien, ahora estamos con el libro azul, ¿verdad? Este libro que quiero hacer un breve paréntesis para mencionar su historia. Este libro fue publicado en 1939. Y sabían que este libro azul se llama Alcohólicos Anónimos, pero ¿saben cuál era uno de los nombres que iba a tener? Era La Salida. Esto viene redactado en el mayoría de edad, en el cómo fue que se hizo este libro azul y con qué experiencias y de cuántos alcohólicos, ¿verdad? Entonces, este libro pues tiene una gran importancia ya que fue el primero que editó la Fundación Alcohólica en ese entonces, que posteriormente cambió de nombre a la Junta de Servicios Generales, ¿verdad? Entonces, con este libro fue con el que dejaron de beber. Muchos alcohólicos fueron los primeros alcohólicos los que se pudieron recuperar a través de la lectura de este libro, ¿verdad? Entonces, imagínense la importancia, imagínense la historia, imagínense la profundidad, imagínense la espiritualidad que contiene este libro en cada uno de sus capítulos, ¿verdad? Pero bien, antes de entrar a los capítulos, yo tuve a bien, pues empezar a desglosarlo desde el inicio, que es la opinión del médico. ¿Cuál médico? Recordemos el médico de Bill W., que es el doctor Silkworth, ¿no? El cual pues nos menciona cosas bien interesantes, pero bien interesantes, como por ejemplo la diferencia entre un alcohólico psicópata, ¿no? El alcohólico de alguna forma maníaco depresivo. Y también nos regala esta parte de que el alcohol se convierte en una alergia para quien porta la enfermedad. Entonces, pues este doctor Silkworth tuvo una repercusión pero enorme en cuanto a nuestro programa, ya que pues este doctor pues trabajó con miles de alcohólicos y que pues tuvo a bien o tuvo la fortuna de conocer a Bill W. en esa etapa agonizante donde ya no había salida, donde ya no había de alguna forma algo, ¿no? Algo o algún tratamiento que hubiese para en esos momentos para los alcohólicos y pues él, bien, trabajó con él. Y dice por aquí la opinión del médico. Los que pertenecemos a Alcohólicos Anónimos consideramos que puede interesar al lector la opinión médica acerca del plan de recuperación que se describe en este libro. No cabe duda de que un testimonio convincente debe venir de médicos que han tenido experiencia de nuestros sufrimientos y presenciado nuestro retorno a la salud. Un eminente doctor, que es el doctor médico de un hospital conocido nacional y especializado en el tratamiento de adictos al alcohol y las drogas, dio a Alcohólicos Anónimos la siguiente carta, ¿vale? Entonces recordemos que el alcoholismo, ¿sí? Es, pues, ¿quién más puede ver el sufrimiento, el dolor, la agonía que pueda haber en la enfermedad? Pues estos médicos, que muchos de ellos pues son psiquiatras, ¿verdad? Que ven de cerca la enfermedad, el cómo un alcohólico destruye
se destruye a sí mismo y destruye a su alrededor por su forma de consumir o de beber, ¿verdad? No solamente en el alcohol, sino en otro tipo de sustancias, drogas, cocaína, LSD, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la opinión médica siempre ha tenido una repercusión muy importante dentro de Alcohólicos Anónimos. Es decir, que la injerencia del sector profesional, sean médicos, sean enfermeros, sean terapeutas, sean psicólogos, etcétera, el sector salud siempre ha tenido una gran repercusión dentro de nuestro programa. Por eso se dice que se toma mejor de la medicina y se toma lo mejor de la religión para crear y fundar pues nuestro maravilloso programa de recuperación. Entonces el doctor Silkworth nos manda esta carta y dice: durante muchos años me he especializado en un tratamiento del alcoholismo. A fines del año 1934 atendí a un paciente que, a pesar de haber sido un competente hombre de negocios, con mucha aptitud para ganar dinero, era un alcohólico de un tipo que había yo llegado a considerar como irremediable. En el transcurso de su tercer tratamiento adquirió ciertas ideas de un posible método de recuperación. Como parte de su rehabilitación empezó a dar a conocer sus conceptos a otros alcohólicos, inculcándoles la necesidad de que ellos a su vez hicieran lo mismo con otros. Esto ha llegado a ser la base de una agrupación de estos hombres y sus familiares, la cual está creciendo rápidamente. Parece que este individuo y más de otros 100 se han recuperado. Personalmente conozco a decenas de casos del tipo con el cual ha fallado por completo otros médicos. Estos hechos parecen tener una gran importancia médica, debido a las extraordinarias posibilidades de crecimiento inherentes a este grupo. Pueden marcar una nueva época en los anales del alcoholismo. Estos hombres bien pueden tener un remedio para miles de estas situaciones. Usted puede tener absolutamente confianza en cualquier manifestación de los Alcohólicos Anónimos sobre ellos mismos. Queda a su servicio William Duncan Silkworth, ¿verdad? Médico psiquiatra. Entonces, fíjense lo que nos manda en esta carta, ¿vale? El tratamiento que le da Bill W. Recordemos que Bill W., que lo vamos a ver en el primer capítulo del Libro Azul, que es la historia de Bill W. precisamente, Bill W. estaba en una situación irremediable. Era un caso en el cual, pues lo que vivimos todos los alcohólicos, todos los adictos, ¿qué es lo que vivimos? Muy bien, pues vivimos esta parte de siempre estar prometiendo, ¿no? La promesa a las familias, la promesa por conservar nuestro trabajo, ¿no? Pero siempre la primer copa se atravesaba en nuestro camino y entrábamos nuevamente en este ciclo que nunca terminaba, ¿no? ¿Cuántas promesas rompe el adicto o el alcohólico, ¿no? Prometiendo que va a dejar de beber o de consumir. Y cuando los médicos tratan a un paciente que tiene alcoholismo o drogadicción, siempre es lo mismo. Inclusive en la actualidad, ¿sí? La medicina, muchos médicos repudian a los alcohólicos y a los adictos, ¿eh? Así como que es mejor tratar a una persona que valga la pena que a un alcohólico, un adicto. Pero ¿esto por qué es? Porque ya los alcohólicos, los adictos, casi tienen membresía VIP en este tipo de hospitales, porque los ven entrar y salir muchas veces, y el médico ya les dio la sentencia y les ha dicho: mira, deja de beber, deja de drogarte porque vas a tener consecuencias severas. Recordemos que el alcoholismo es una enfermedad progresiva, mortal y de consecuencias fatales, no dicho por nosotros, sino por la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? Muchos piensan que el alcoholismo, la adicción es un vicio. Y no, estamos equivocados, y ese es el mensaje que nosotros debemos de comenzarle a transmitir a la sociedad, porque ignora este tipo de conceptos. Por eso es señalado el adicto, por eso es señalado el alcohólico. Es una enfermedad, no es un vicio. Porque no sé si, bueno, ustedes que fueron o yo mismo que fui alcohólico, adicto, siempre nos señaló la gente, ¿no? Siempre nos dijo: pues es que, ¿por qué no tienes la fuerza de voluntad para dejar de beber? Mira que todas las oportunidades de tu vida que se están yendo de las manos.
¿no? Faltas a la escuela, no estás en donde debieses estar, descuidas tus labores, ¿sí me explico? Descuidas a la familia, dañas a la familia y, o sea, ya tuviste choques, ya libraste la muerte no sé cuántas veces y sigues obstinado u obstinada, ¿verdad? Porque hay hombres y mujeres alcohólicos y adictos o adictas y sigues en esa obstinación de creer que no, que tú tienes el poder de controlar la bebida y de controlar la adicción, cuando esto nos está diciendo el médico es imposible. Entonces este médico Duncan William Silver es un profesional que nos trajo a la comunidad de Alcohólicos Anónimos un papel fundamental en la ciencia médica. ¿Verdad? Porque de no haber sido por estos profesionales que colaboraron, que cooperaron con nosotros, créanme que no hubiese tenido el impacto que tiene el día de hoy o que tuvo en su momento el programa de Alcohólicos Anónimos. Entonces, este doctor nos recalca bien que pues este compartimiento de experiencias, porque Bill W. recordemos que cuando deja de beber, el segundo alcohólico que llega a dejar de beber pues es el doctor Bob. Y estos dos individuos van a visitar a Bilde, es que ese fue el tercer alcohólico que dejó de beber. Y adivinen quién abrió las puertas de la institución para que pues dejaran transmitir este mensaje, pues precisamente el doctor William Duncan Silver. Entonces, de no haber sido por este profesional, fíjense, no hubiese podido florecer nuestra comunidad como el día de hoy la conocemos, ¿verdad? Y dice por aquí, el médico que a petición nuestra nos facilitó esta carta, la que acabamos de leer, ha tenido la bondad de ampliar sus ideas en otra declaración que continuará. En esta confirma que los que hemos sufrido la tortura alcohólica tenemos que creer en el cuerpo del alcohólico es tan anormal como su mente. Fíjense lo que ya nos está diciendo aquí, que nosotros mentalmente somos anormales. Y yo creo que muchos de nosotros ratificamos esta idea. ¿Por qué la ratificamos? Porque imagínense, la mentalidad de un alcohólico es anormal porque recordemos que no tiene sano juicio, ¿no? Habla una cosa, pero piensa otra y actúa diferente, ¿no? Dice que va a dejar de beber, pero cuando menos se da cuenta está bebiendo. Dice que ya no le va a ser infiel a su pareja y cuando menos se da cuenta ya está otra vez con la amante. Dice que quiere trabajo, pero es un huevón perezoso, ¿no? Dice que quiere dinero, pero no quiere trabajar, ¿no? Dice que ama a su familia, pero es a la que más daña. Entonces, díganme si estas cosas no son anormales de una mente. Pues claro, ¿no? O sea, el alcohólico es un enigma desconcertante porque tiene actitudes sumamente infantiloides, ¿no? El alcohólico, el adicto es un niñote, ¿no? Hace berrinches, se enfurece rápido, tiene un desequilibrio emocional que, bueno, ¿qué les puedo decir yo? ¿Sí me explico? Este desequilibrio emocional pues repercute en todas sus relaciones interpersonales, ¿vale? Entonces, por eso aquí nos está diciendo que la mente del alcohólico es tan anormal como también su parte física. Y dice por aquí, no nos convencía la explicación de que no podíamos controlar nuestra manera de beber sencillamente, porque estábamos desadaptados de la vida, porque estábamos en plena fuga de la realidad o porque teníamos una franca deficiencia mental. Estas cosas eran verídicas hasta cierto punto, y de hecho, en grado considerable en algunos de nosotros. Pero además estamos convencidos de que nuestros cuerpos también estaban enfermos y opinábamos que es incompleto cualquier cuadro del alcohólico que no incluya el factor físico. Entonces aquí la medicina es donde entra. Aquí nos da los aspectos físicos, no solamente psíquicos. Recordemos que por eso se dice que el alcoholismo, la adicción o el problema que se tenga, ¿no? Emocional, es un problema físico, mental y espiritual, ¿vale? O sea, no solamente es una situación mental, también es una situación física.
¿Cómo vive el adicto o el alcohólico en su situación física? Pues llegan, imagínense cuántas enfermedades por su forma de consumir, que es obsesiva compulsiva, porque el doctor Silgo nos regala estos términos: obsesión, alergia, estos términos que muy comúnmente escuchamos en los grupos de autoayuda, estas entidades terapéuticas por excelencia para dejar de beber y de consumir. Escuchamos estos términos que la opinión médica, en este caso el doctor William Silworth, nos regala, ¿verdad? Para que estos conceptos nos ayuden a entender un poco mejor que sí, estamos enfermos de la mente, pero también estamos enfermos físicamente. Bueno, ¿cuántas enfermedades no detona el alcoholismo? Cirrosis hepática, diabetes en algunos casos, cáncer y bueno, hipertensión, y están aunadas una serie, pero una serie de verdad que bueno, como no soy médico, pues no puedo ampliar estos temas, vaya. No está dentro de mi facultad y los ignoro, ¿no? Para eso tendríamos que invitar a un médico, ¿verdad? Para que él nos explicara más profundamente cuáles situaciones físicas y más puntualmente nos diga son las que detona el alcoholismo y la drogadicción, que bueno, también no necesito ser médico para darme cuenta de todos los que mueren por cirrosis, que no son, digo, no es nada más por alcoholismo, también es por ahí, por la alimentación, pero el alcohol, ¿cuánto daño no le hace a nuestro cuerpo? ¿Verdad? Y pues eso es físicamente. Ahora imagínate mentalmente cómo andamos, pues peor tantito, ¿verdad? Andamos, pero sí en la luna. Entonces dice por aquí, la teoría del doctor de que tenemos una alergia al alcohol nos interesa. Aunque nuestra opinión no profesional sobre su validez signifique poco, como exbebedores del tipo que se convierte en problema, podemos decir que esta explicación parece acertada. Aclara muchas cosas que de otro modo nosotros no podíamos explicar. Aunque nosotros trabajamos por nuestra solución en un plano espiritual y altruista, estamos en favor de la hospitalización del alcohólico que está nervioso con la mente nublada. La mayoría de las veces será necesario esperar hasta que se aclare la mente del individuo para conversar con él, ya que entonces habrá más posibilidades de que entienda y acepte lo que podemos ofrecerle. Entonces aquí ya nos está mencionando lo de la alergia, ¿recuerdan? A ver, vamos a entender este término de alergia para, pues, entenderlo un poquito mejor, ¿va? Entonces, supongamos que, no sé si ustedes conozcan a personas que sean alérgicos, por ejemplo, al polvo, ¿no? O que sean alérgicos al polen, ¿vale? Eh, esta situación, cuando ellos no pueden estar expuestos ya sea al polen o al polvo, eh, ¿por qué produce alergia? Bueno, porque tienen una serie de reacciones físicas, ¿cierto? O se pueden empezar a, no sé, a enronchar la piel, pueden empezar a estornudar, se les congestiona mucho la nariz, empiezan a toser, o sea, empiezan a tener una serie de reacciones físicas por el polen o el polvo. O sea, es lo que engloba una alergia, ¿me explico? Ahora trasladémoslo a la parte de alcohólica o adicta. ¿Por qué nosotros somos alérgicos al alcohol o a la droga? Porque cuando nosotros ingerimos, ¿sí? Tenemos una serie de reacciones, ¿sí? Tanto físicas como mentales que nos alteran. Por eso los alcohólicos, los adictos, nos estamos previniendo de esa primer copa o de ese primer consumo, ¿sí? De alguna sustancia. Porque esto nos va a causar una compulsión, una obsesión. ¿Recuerdan el término de obsesión? Primer paso, fijación en la mente, una idea fija en la mente, ¿vale? Entonces imagínense, tener este tipo de alergia hacia el alcohol que nos va a hacer y que nos va a destruir a la postre, ¿no? Una alergia, por ejemplo, nosotros bebemos y ¿qué sucede con nuestras lagunas mentales, no? Es el resultado o es a lo que de alguna forma se refiere este doctor, ¿no?
lo que causa en nosotros físicamente, se nos nubla precisamente la mente. Esas lagunas mentales en donde perdemos tiempo y espacio dentro de la borrachera. ¿No te acuerdas qué es lo que hiciste o qué es lo que te hicieron el día anterior? ¿No? Esas peligrosas lagunas mentales que muchos de nosotros de verdad vivimos y que algunos vivimos o vivieron episodios traumáticos, hicieron cosas aberrantes o simplemente no ofendieron, satanizaron, golpearon y no se acuerdan ni qué es lo que dijeron, ni quién los golpeó, ni quién golpearon, ¿verdad? Entonces dice aquí que, fíjense, aquí están a favor de la hospitalización del alcohólico. ¿Para qué? Para que lo estabilicen, porque de esta manera vamos a poder, ya en ese momento de la cruda, vamos a llamarle, de la cruda, de la borrachera, vamos a poder entablar con él tal vez una conversación que en donde él nos pueda entender. Por eso, una de las sugerencias que veremos más adelante, pero que ahorita me voy a adelantar un poquitín, en el 7º capítulo, es transmitir el mensaje de vida a aquella persona, pero que no esté alcoholizada, que no esté bebida, que no esté drogada, porque pues créanme que no nos va a entender, ¿vale? ¿Vale? Si de por sí en juicio, ¿no? Luego andamos todos fugados, estamos en la reunión y estamos pensando en no sé cuántas cosas del trabajo, de la familia, y no estamos en la reunión. Ahora imagínense una persona que está ebria o está en un estado etílico o a una persona que está en consumo, pues menos, ¿verdad? Entonces, es importante esto que nos está diciendo el doctor Silwa. Entonces, si hay un alcohólico en casa, hay que, cuando queramos transmitirle el mensaje o queramos dialogar con él o con ella, debemos esperar, escuchen, debemos esperar a que deje de consumir, ¿vale? Dice, eh, aunque nosotros trabajamos por nuestra solución en un plano espiritual y altruista, nosotros trabajamos en un plano espiritual y altruista. ¿Esto a qué se refiere? Lo espiritual, recordemos, se refiere al cambio de juicios y actitudes, ¿ok? Y lo altruista se refiere a que nosotros transmitimos este mensaje de vida sin nosotros tener o querer percibir una situación económica o algo por el estilo, ¿vale? Lo hacemos simplemente para conservar nuestra sobriedad. Recordemos, nosotros trabajamos con alguien más, no por hacerles un favor, sino para conservar nuestra sobriedad. Por eso es muy importante que nosotros estemos trabajando con otra persona que tenga la problemática o que tenga ciertos problemas emocionales muy similares a los nuestros, para que de esta manera podamos nosotros encontrarnos a nosotros mismos, ¿vale? Entonces dice, el doctor escribe, me parece que el tema presentado en este libro es de suma importancia para quienes son adictos al alcohol. Digo esto después de muchos años de experiencia como director médico de uno de los más antiguos hospitales del país, especializado en el tratamiento de adictos al alcohol y a las drogas. Por tanto, sentí verdadera satisfacción cuando se me pidió la contribución de unas cuantas palabras sobre el tema tratado en estas páginas tan detalladamente y con tanta maestría. Desde hace mucho tiempo, los médicos nos hemos dado cuenta de que alguna forma de psicología moral es de apremiante importancia para el alcohólico, pero su aplicación presenta dificultades fuera de nuestros conceptos. Las normas ultramodernas y el enfoque científico que aplicamos a todo pueden ser la causa de que estamos mal preparados para aplicar los poderes del bien que no encajan en nuestros conocimientos sintéticos. Fíjate lo que nos está regalando aquí el doctor Silwa. Está teniendo la humildad de reconocer de que la medicina no ha podido tratar al alcohol. Por eso dicen que es una enfermedad incurable. No hay cura, no hay pastilla, no hay tratamiento médico
¿sí? O sea, de que te puedan, no sé, dosificar algo para erradicarte esa obsesión, ¿no? A ver, hay situaciones farmacológicas, ¿no? O sedantes, ¿no? Que por un momento pueden tranquilizarte, pueden volverte a aterrizar aquí a la tierra. Pero que de eso de ninguna manera va a hacer que un individuo deje de beber, ¿vale? Entonces dice que algún tipo de psicología moral pues, es válida. Y aquí es donde nosotros, como alcohólicos, ojo, a ver aquí, ojo, no quiero que se malinterprete esta situación. Los psicólogos sirven demasiado. La psicología sirve demasiado. La medicina sirve. Todo sirve. Pero aquí la situación es respecto al alcoholismo, ¿no? Inclusive un gran psicólogo, que bueno, no podemos negar que fue trascendental para nuestra época, que fue el psicólogo médico Carl Jung, desistió con un individuo que se llamaba Ronald H., ¿vale? Con quien él estuvo trabajando y que fue alcohólico también, pero que lamentablemente volvió a beber. Y que Carl Jung realmente lo dio por desahuciado, porque la mentalidad del alcohólico es muy enigmática, ¿vale? Entonces por eso aquí el doctor Silwo nos hace esta parte o nos recalca que la medicina puede hacer muchas cosas por nosotros, sin embargo, no es la solución al problema, ¿ok? Es un complemento que muchos de nosotros como alcohólicos sí necesitamos, sí requerimos, ¿no? Pero que no es la solución al problema. No es, por eso les comento este concepto que debemos guardárnoslo en la mente, que no es un vicio, no es un vicio, es una enfermedad. Muchas personas, fíjense que cuando hice por ahí un audiolibro de el alcoholismo como enfermedad, fíjense que muchos me comentaron en ese libro, lamentablemente, porque bueno, este mensaje de vida pues llega a muchas personas, no solamente a personas alcohólicas o adictas, sino a personas que vaya, no tienen el problema. Y me comentaron y me pareció muy interesante la percepción o el concepto que se tienen sobre los alcohólicos o los adictos y piensan que el alcoholismo no es una enfermedad, que simplemente es algo normal, que es un vicio, que es negligencia de la gente, que es que la gente no quiere dejar de beber. Y de verdad que los que no han vivido este infierno del alcohol, de la droga, pues no van a llegar a entender esto, ¿verdad? No lo pueden llegar a entender, o sea, porque no es de fuerza de voluntad. No, créanme que nuestra fuerza de voluntad, cuando ya somos alcohólicos, no nos sirve para nada, ¿vale? Una no es ninguna y mil no son suficientes. Y como lo estábamos mencionando, la alergia se apodera de nosotros y comenzamos a beber compulsivamente. Compulsivamente. No hay nada ni quien nos detenga más que el dinero o el sueño o que realmente estemos muy jodidos físicamente para que dejemos de consumir o de beber. Por eso dice más adelante en el libro azul que esta enfermedad se persigue hasta las gradas de la locura y la muerte. Imagínate lo gravoso de esto, ¿no? Perseguimos el alcohol hasta las gradas de la locura y la muerte. Por eso hay muchos alcohólicos que van a hospitales y ya les dijeron que se van a morir. De verdad, yo he conocido alcohólicos así, que el doctor los dictamina y les dice, ¿saben qué? O sea, tú ya tienes una cirrosis muy avanzada y ¿sabes qué? No puedes volver a beber. ¿Y sabes qué es lo que hace al salir del hospital el alcohólico? Bebe, bebe. O sea, por eso les decía, ¿crees que sea normal la mente del alcohólico? Tanto su cuerpo física y espiritualmente, pues evidentemente no somos personas anormales psíquicamente, ¿ok? Entonces, aquí nos está diciendo el doctor Silwo esta parte, ¿no? Que si bien han hecho esfuerzos y que son
para nosotros como alcohólicos, adictos, son muy importantes ese esfuerzo que hace la medicina, ojo, no es la solución. Y dice por aquí, hace muchos años uno de los colaboradores de este libro estuvo bajo nuestro cuidado en este hospital y durante ese tiempo adquirió ideas que inmediatamente llevó a la práctica. Aquí de quién está hablando, pues está hablando de Bill W., ¿vale? Dice, más adelante solicitó el permiso para contar su historia a otros pacientes y con cierta desconfianza se lo concedimos. Los casos que hemos observado en todo su transcurso han sido sumamente interesantes. La abnegación y su espíritu de comunidad son algo que realmente inspira para quien ha trabajado fatigosamente y por mucho tiempo en el terreno del alcoholismo. Creen en ellos mismos, pero mucho más en el poder que los arranca de las garras de la muerte. Naturalmente, el alcohólico necesita ser liberado de su anhelo imperioso por el alcohol y esto requiere, con frecuencia, un procedimiento definido de hospitalización para poder obtener el máximo de beneficios a medidas psicológicas. Entonces, fíjense, aquí ya nos está narrando lo que Bill W. hizo en este hospital. Ya vieron que ellos, los profesionales en AA, juegan un papel importantísimo en nuestra historia y en la actualidad, porque de no ser por los profesionales, de los médicos, de los psicólogos, de los abogados, de los trabajadores sociales, de los de recursos humanos, el día de hoy nosotros podemos transmitir este mensaje de vida en hospitales, en cárceles, ¿sí? En centros comunitarios, en escuelas, en preparatorias, en secundarias, en primarias. O sea, quiero que nos demos cuenta la importancia que tienen estas personas profesionales que se les informa sobre lo que es Alcohólicos Anónimos y que a su vez nos permiten entrar a estos lugares para difundir este mensaje de vida. Qué maravilloso es, ¿no? Entonces, le tenemos que agradecer a los profesionales demasiado, porque de no ser por ellos, no podríamos difundir este mensaje de vida a muchos lugares. Entonces, aquí nos dice que dejaron entrar a Bill W., ¿no? Y que este Bill W., el doctor Silver lo interpreta como que él le contaba su historia a otro alcohólico y estos dejaban de beber y tenían pues un espíritu de comunidad y que ellos mismos comenzaron a ver que muchos dejaban de beber, que dejaban de consumir misteriosamente, ¿no? Y que el doctor Silver le dio una gran enseñanza, que veremos igual en otro capítulo, y le dijo, no evangelices a los alcohólicos, no les hables de Dios, no les hables de ese gran despertar espiritual que tuviste en el hospital y que se te nubló la mente y viste a Dios y bueno, ¿no? No los evangelices. Mejor háblales de las consecuencias fatales que va a tener si no deja de beber. Wow, ¿no? Entonces, el doctor Silver para pronto fue uno de los padrinos de Bill W., ¿no? Imagínense y de tener este individuo que lo orientó para que completara el programa de recuperación, ¿no? Entonces, dice por aquí, por lo tanto sentí verdadera satisfacción cuando se me pidió la contribución a este libro, ¿no? Dice, hombres, el estímulo emocional de un consejo bien intencionado raramente les basta. El mensaje que puede interesar a mantener su interés tiene que ser profundo y de peso. En casi todos los casos, sus ideales tienen que cimentarse en un poder superior a ellos mismos, si es que han de rehacer sus vidas. Entonces, aquí nos está diciendo el Dr. Silver, el estímulo emocional de un consejo bien intencionado raramente les basta. ¿Por qué crees que a los alcohólicos, a los adictos no nos sirven?
los consejos de moralidad que nos dan nuestros padres. ¿Sí o no? Porque aquí no lo está diciendo el médico. O sea, no nos va a servir este sentimentalismo barato en donde recuerdas lo que nos decían o lo que te decían en algún momento: hijo, por favor, deja de beber. Mira que te está haciendo mucho daño. Mira que se te está yendo tu juventud. Mejor estudia, prepárate, ¿no? Hijo, por favor, date cuenta que estás desperdiciando el tiempo, estás desperdiciando dinero, estás desperdiciando tu vida, estás poniendo en riesgo tu vida a estas altas horas de la noche. ¿Por qué crees que todos esos consejos que obviamente son bien intencionados y que créame que si hubiéramos llevado a la práctica, no hubiéramos llegado a un grupo así de sencillo, ¿eh? Pero bien, no hiciste caso, fuiste ingobernable, fuiste rebelde, ¿no? Te pasaste por el arco del triunfo todas las sugerencias que tus padres te dieron, que eran para bien, pero como ya estabas resentido con ellos, ya los odiabas, sentías que te estorbaban en la vida, pues nunca los escuchaste, hiciste lo que quisiste y pues ahora, pues ni modo, al grupo, ¿no? Al grupo y de por vida. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es para toda la vida. Híjole, cuando le decimos la sentencia al alcohólico, como que se espanta, ¿no? Pero sabemos que toda la vida es hoy, ¿no? Toda la vida es hoy, como me lo dice mi padrino, porque mañana no sabemos si vamos a estar vivos o muertos, ¿no? Entonces, es algo difícil de asimilar, pero aquí nos está regalando el doctor Silver esto. El estímulo emocional barato no nos sirve, ¿no? Por eso algunos psicólogos se sacan de onda con el alcohólico, ¿no? Porque los psicólogos de verdad nos hablan de una manera, pues bien, ¿no? Audaz, profesional, nos motivan, pero eso no nos basta a los alcohólicos, ¿vale? Dice por acá, si hay algunos que creen que como psiquiatras dirigentes de un hospital para alcohólicos parecemos algo sentimentales, les invitamos a que nos acompañen a la línea de fuego. Que vean las tragedias, las esposas desesperadas, los pequeños hijos, que la solución de este problema sea la parte de su trabajo cotidiano y hasta de sus momentos de reposo. Y aún el más escéptico no se sorprenda de que hayamos aceptado y alentado este movimiento. Creemos después de muchos años de experiencia que no hemos encontrado nada que haya contribuido más a la rehabilitación de estos hombres que el movimiento altruista que se está desarrollando entre estos. Entonces, pues aquí le está hablando a los médicos, ¿no? A esos médicos escépticos, porque recuerden que para que aceptaran este programa la medicina, híjole, tuvieron que pasar pues muchas cosas, ¿no? Y recuerden que por ahí uno de los pasos dice, la comprobación científica siempre va aunado con el hecho, ¿no? Si no es comprobable algo científicamente, pues muy difícilmente, o más bien nulamente lo va a aceptar la ciencia. Tal vez el día de hoy haya un poquito más de apertura, pero antes, imagínense, eran más tajantes los médicos. Entonces, por eso el doctor Duncan Silver les dice, pues bien, no nos creen lo que es tan devastadora esta enfermedad del alcoholismo, de la drogadicción. Vengan aquí al psiquiátrico y dense cuenta que no solamente está afectando a las personas que portan esta enfermedad, sino a su familia y a los que le rodean. Dice esposas desesperadas, ¿no? ¿Cuántas de las veces la familia contigo tuvo una desesperación terrible porque dejaras de beber, ya no sabían qué hacer contigo, ¿no? Era realmente un problema, eras realmente aborrecible. O sea, la familia no te lo va a decir jamás, porque te quieren, porque te estiman, porque no te quieren lastimar, ¿no? Pero el día de hoy sabemos que el alcohólico, que el drogadicto apesta en su casa. Es el apestoso, es el señalado, es el fracasado, es el bueno para nada, ¿no? Y aunque tú tengas dinero, porque tú podrás decir, yo tengo dinero y soy alcohólico. Pues sí, nada más te querían por eso, por tu maldito dinero, ¿no? Nada más por eso, ¿no? Es más, les convenía a la gente que estuvieras borracho porque así hasta eras más desprendido y más queda bien, ¿no? Eras de esos borrachos compramigos, ¿no? De esos adictos compravicios que les decía, no te vayas por favor, quédate, yo pongo la otra, pero no te vayas, quédate conmigo, mi amigo,
¿no? Pero tú piensas que por eso te quiere la gente, ¿no? Y no, realmente eres una persona que repudia a la gente, pero que como pagas y compras amistades, pues ahí te tienen, ¿no? O compras familiares también, ¿no? Por eso a veces el alcohólico se le hace raro, por ejemplo, que su esposa, y que lo vamos a ver también en un capítulo más ampliamente, y que fíjense que para ese capítulo de las esposas me gustaría compartir este podcast con alguna mujer, ¿no? Con por ahí alguna compañera que tuviera la experiencia, y que por ahí si hay alguna compañera de este podcast que nos deje en los comentarios para que venga a compartir con nosotros este capítulo a las esposas, ¿vale? ¿Les parece bien? Ojalá y pueda tener sentido esta parte para que pues, yo me ponga en contacto con ustedes y pues puedan venir aquí al podcast, porque también es su podcast y de verdad vengan a compartir sus experiencias, ¿ok? Entonces, bueno, les decía, se les hace raro al alcohólico que, por ejemplo, después cuando abren los ojos, pues ya su esposa tiene amante. Pero no fue por ellas, o sea, y tampoco es culpa del alcohólico, sino que más bien que se orilla a hacer a través de nuestros malos juicios y actitudes, ¿vale? Dice por acá, los hombres y mujeres beben, esencialmente porque les gusta el efecto que produce el alcohol. La sensación es tan elusiva que, aunque admiten lo dañino, no pueden después de algún tiempo discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. ¡Qué palabras tan profundas! Nos gusta el efecto. El efecto es el que nos agrada, nos entusiasma. O sea, si estás triste, el alcohol te pone feliz. Y es más, si estás feliz, el alcohol te pone triste. Muchas de las veces para esos borrachos chillones, ¿no? Que ya la borrachera están llorando, están ahí sufriendo, ¿cierto? Bueno, entonces aquí ya nos está recalcando el doctor Silver que a pesar de que sabemos el daño que nos hace, no podemos dejar de beber y que llega el momento entre que no sabemos qué es lo verdadero y lo falso. ¿A qué se refiere? A que no discernimos ya realmente hasta qué punto nos estamos autoengañando y hasta qué punto estamos diciendo la verdad, ¿no? Porque si tú le preguntas a un alcohólico o a un adicto, ¿por qué bebes? Híjole, te va a sacar las excusas más estúpidas que hayas escuchado en tu vida, ¿no? Una de ellas es para sociabilizar, ¿no? Otra de ellas es para convivir, ¿no? Sí, porque hay de esos acomplejados, de esos borrachos acomplejados como yo, como tablas conmigo, ¿no? En aquellos entonces, que decía que si no bailaba, si no estaba borracho, si no tenía 2 cubitas, 2 cervecitas encima, pues le daba, pues como que no se le aflojaba el cuerpo, ¿ves? Entonces, imagínate, el individuo acomplejado, miedoso, callado, introvertido, le daba, o sea, el que muchas de las veces te daba miedo hasta la gente, no sabías qué hablar, no sabías qué decir, pero híjole, nada más bebiendo, ¿cómo te conviertes y en quién te conviertes? En el bufón de la fiesta, ¿no? Bailando como estúpido, ahí sacando los de Michael Jackson, los pasos de Tintán, haciendo una serie de payasadas que hasta tu familia, o sea, les da vergüenza y así como que te dicen, chale, ya va a empezar este cuate, ¿no? Ya vámonos de la fiesta porque ya va a empezar con sus ridiculeces, ¿no? Entonces, efectivamente, nos agrada el efecto, ¿no? Esta parte de la euforia, ¿no? En donde recuerda cuando agarrabas a tu compadre, a tu amigo y juntos hasta el final y por ti me quito la camisa y tú eres mi hermano. O sea, puras estupideces, ¿no? Está abrazando a los borrachos, pero no abrazas a tu familia, ¿no? Diciéndole, inclusive el borracho es cuando como que se le afloja los sentimientos, ¿no? ¿No se han dado cuenta de esos borrachos que en juicio son bien fuertes, ¿no? Son bien serios, son bien recios, pero ya bebiendo o ya borrachos empiezan a decirte te quiero un montón, significas mucho para mí, te quiero mucho. Sí, sí los han visto estos hipócritas. ¿Por qué lo hacen borracho? Porque en juicio les da miedo, porque en juicio no saben, ¿sí?, mostrar sus sentimientos, porque
les da el valor el alcohol para demostrar estos sentimientos, para demostrar esto que sienten. Pero de lo que no se dan cuenta, ¿sí? De lo que no se dan cuenta es de esa parte, ¿no? De esta parte en donde sí o sí el efecto es algo que nos agrada, ¿no? Y vuelvo a reiterar, a lo mejor algunas personas pues no logren entender, tal vez porque no hayan consumido, pero imagínate todo lo que vive el alcohólico en su psique, en su mente, para estar tan jodido de esta manera, en la cual solamente pueda ser feliz bebiendo, ¿no? Imagínate. Entonces dice por aquí, ¿les parece que su vida alcohólica es la única normal? Están inquietos, irritables y descontentos hasta que no vuelven, fíjense, a experimentar la sensación de tranquilidad y bienestar que les produce inmediatamente el apurar unas cuantas copas o volver a beber. Después de haber vuelto a sucumbir al deseo imperioso, pasan por todas las bien conocidas etapas de la borrachera, emergiendo que está lleno de remordimientos y con la firme resolución de no volver a beber. Esto se repite una y otra vez a menos de que la persona pueda experimentar un cambio psíquico completo. Hay muy pocas esperanzas de que se recupere. Aquí ya nos está hablando sobre el alcohólico, el adicto, que tiene un remordimiento de conciencia, que pasó el día anterior o en el transcurso de la borrachera un episodio tal vez vergonzoso, tal vez muy aberrante, tal vez, o sea, situaciones fuertes en donde dice, ya no voy a beber. Tal vez tuvo un choque en una moto, tal vez tuvo el choque en un carro, ¿sí? Tal vez vivió ciertas circunstancias y dice, ya no voy a beber. Pero ¿qué crees? Eso le dura, esa concientización de sus cosas le dura muy poco. Y cuando menos se da cuenta, ¿qué crees? Otra vez ya está bebiendo, otra vez ya está borracho. Entonces, ese remordimiento de conciencia solamente le duró unas pequeñas horas, minutos, días o hasta semanas. Pero el resultado vuelve a ser el mismo. Se vuelve a emborrachar. Dice, por otra parte, por extraño que parezca a quienes no lo entienden, una vez que ha ocurrido el cambio psíquico, la misma persona que parecería condenada a muerte, que tenía tantos problemas y se creía incapaz de resolverlos, repentinamente descubre que puede fácilmente controlar su deseo por el alcohol y que el único esfuerzo para ello es el de seguir unas sencillas normas. Algunos individuos han recurrido a mí, presas de la desesperación, y me han dicho con sinceridad, doctor, no puedo seguir así. Tengo la vida por delante, necesito parar pero no puedo. Usted tiene que ayudarme. Cuando se tiene que afrontar este problema, si el médico es sincero consigo mismo, a veces tiene que sentir su propia insuficiencia. A pesar de que todo lo que pueda dar con frecuencia no es suficiente, uno piensa que se necesita la intervención de algo más, aparte del poder humano para que produzca el cambio psíquico esencial. Aunque el conjunto de recuperaciones como resultado de esfuerzos psiquiátricos es considerable, los médicos tenemos que admitir que hemos hecho poca mella en el problema en conjunto. Hay muchos tipos que no responden al enfoque psicológico ordinario. Entonces ya aquí nos está regalando esta parte el doctor Duncan Silverman, ¿no? Nos está diciendo que los médicos nuevamente son incompetentes ante una solución real para dejar de beber, ¿vale? Y que si bien es cierto que este medicamento psiquiátrico, sedantes, ¿no? O farmacológicos, que nos puedan tener hasta cierto punto pues algo tranquilos, no es la solución, ya que el alcohólico nuevamente vuelve a beber. Y que hay muchos casos en donde precisamente se dice, no puedo dejar de beber, ayúdenme. Y estas llamadas de auxilio dice que los médicos deben de sentirse en el fondo un poco moral y capaces e insuficientes para resolver esta problemática. Porque el cambio, y aquí es algo bien importante que nos regala el doctor Silver, el cambio que debe de tener el alcohólico debe de ser
psíquico, o sea, en la mente. Debe tener una transformación en la mente, en esa mente que de verdad es la que nos ha metido en tantos y en tantos y en tantos problemas y enredos. Por eso dice que el alcohólico ya no discierne entre lo verdadero y lo falso, porque el alcohólico se autoengaña. El alcohólico, el adicto, piensa que ha triunfado en la vida cuando ha sido un vil fracasado. El alcohólico, el drogadicto, siente que merece todo en la vida cuando realmente es inmerecedor de nada. Es un vividor, es un estiralamano, es un arrimado muchas de las veces. El alcohólico, el adicto, siente que todos lo deben de amar, que todos lo deben de comprender, que todos lo deben de querer, pero es lo que menos hace con los demás él. Él no ama, él no quiere, él no comprende, pero eso sí, quiere que todos lo tengan hacia con él. O sea, el alcohólico, el adicto es una fichita, es un conmiserado. Por eso no hay que creerles, o sea, de todo lo que escuches de un alcohólico, de un drogadicto, nada más creerle la mitad. De verdad. Porque vive fugado de su realidad. Lo acabamos de leer hace un momento. El efecto que produce el alcohol o la droga que se consuma, ¿sí? O sea, la quiere volver a experimentar. Porque su realidad no le agrada, porque su verdad no le agrada. No te agrada la verdad, porque la verdad es dura, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas de verdad no vive un alcohólico, un adicto en este sentido? ¿Y qué es lo que podemos hacer para comenzar a enmendar estos daños que muchas de las veces vamos cometiendo a través del tiempo? A veces no se sabe, no se quiere, a veces no queremos de alguna forma empezar a trabajar este tipo de problemáticas, ¿verdad? Entonces, bien, dice por aquí, no estoy de acuerdo con los que creen que el alcoholismo es enteramente un problema de control mental. He tratado a muchos individuos que, por ejemplo, habían trabajado por espacio de meses en un problema o negocio que tenía que resolverse favorablemente para ellos en determinada fecha. Se habían bebido una copa 1 o 2 días antes de esa fecha y el fenómeno del deseo imperioso había adquirido una preponderancia inmediata sobre los demás intereses y por lo tanto no había cumplido con aquel compromiso tan importante. Estos individuos no bebían para escapar, estaban bebiendo para aplacar un deseo imperioso que estaba más allá de su control mental. Entonces, lo que nos está diciendo el doctor Silver aquí es que el dejar de beber no es de que lo pienses o de fuerza de voluntad, ni de inteligencia, ¿sabes? Es como estos alcohólicos que dicen, mira, no voy a beber porque tengo que cerrar un negocio muy importante el día de mañana. Y ellos ya lo saben. Pero ¿qué crees? Vuelven a beber. Por el deseo imperioso, dice el doctor Silver, el deseo imperioso que está más allá del control mental. Nos está diciendo que nosotros, con nuestra fuerza de voluntad, aunado a nuestra inteligencia, ¿qué crees? No vamos a poder dejar de beber. Y fue una mentira que muchos de nosotros tuvimos arraigada en muchos años, que fue, yo dejo de beber cuando yo quiera. El alcohol no me controla a mí, yo lo controlo a él. Yo en el momento que quiera dejo de beber, yo no necesito ayuda de nada ni de nadie, ¿no? Inclusive cuando te hacían tal vez hasta la invitación a un grupo, te ofendías, casi te indignabas y decías, eso es para locos, eso es para, pues no sé, por ahí vagabundos, eso es para personas que realmente no tienen una perspectiva de vida, pero yo claro que la tengo, ¿no? Casi, ¿no? Casi diciendo estas cosas. Entonces, no vamos a poder dejar de beber y nos lo está diciendo un médico psiquiatra. No es el control mental. El impulso imperioso que tiene el alcohólico o el adicto para consumir es más fuerte que su mente, es más fuerte que su voluntad, es más fuerte que todo. Entonces ahí es en donde debemos tener mucho cuidado. Y ojo, ya aquí no lo está diciendo un doctor, no nos lo está diciendo
un pequeño experimentado. No, nos lo está diciendo alguien que sabe. ¿Sí me explicó? Entonces dice por aquí, eh, hay muchas situaciones motivadas por el fenómeno del deseo imperioso y que impulsan a los hombres a consumar el supremo sacrificio en vez de seguir luchando. La clasificación de los alcohólicos parece sumamente difícil y el tratar de hacerla con detalle está fuera de los propósitos de este libro. Existe, por ejemplo, el psicópata mentalmente desequilibrado. Todos estamos familiarizados con este tipo de alcohólico, el que constantemente está diciendo que se va a dejar de beber para siempre. Siente un arrepentimiento exagerado y hace muchas resoluciones, pero nunca toma una decisión. Entonces ya nos está diciendo las clases de alcohólicos que hay, que bueno, no es el objetivo del libro, pero que nos da una pequeñita primicia sobre lo que es un alcohólico psicópata. Entonces, si tú fuiste una persona que prometiste dejar de beber por algún hecho vergonzoso, aberrante, o que tal vez golpeaste a tus hijos, a esposa, y dijiste, ya no vuelvo a beber por este sentimiento de culpa exagerado, y que, ¿qué crees? Nuevamente te diste cuenta y volviste a beber, eres un psicópata, hermano, ¿no? Híjole, y ya cuando empezamos a hablar este tipo de terminologías, muchos alcohólicos empiezan a tronar porque no aceptan, les ofende, ¿no? Dice el segundo paso. Muchos alcohólicos no se ofenderán cuando se les diga alcohólicos, pero cuando se les diga que son unos enfermos mentales, muchos de ellos, híjoles, casi se ofenden. Porque van a decir, loco o loca yo, ¿cómo crees? ¿No? Locos los que están encerrados en el psiquiátrico, ¿no? Loco o loca, pues mi familiar o mi pareja, pero yo estoy bien, yo no estoy mal. O sea, esa mentira, ese autoengaño que siempre ha existido en muchos de nosotros, ¿no? Claramente que muchos de nosotros que hemos vivido el alcohol y la droga, no hemos podido llegar a este convencimiento de que somos unos enfermos mentales. Y yo, de verdad que me costó mucho trabajo entenderlo. O sea, cuando aceptemos esta parte, va a ser doloroso porque vamos a ir en contra de nuestro ego. Va a aniquilar completamente nuestro ego, ¿no? Tenemos que aceptar, y esto nos lleva a una parte de aceptación muy importante para el desarrollo de nuestra recuperación en AA, que es el derrotarnos a nuestra forma de vivir, ¿ok? Una cosa es derrotarnos ante que somos alcohólicos y que no podemos beber, ¿cierto? Es un pequeño escalón que pues tenemos que hacer sí o sí si queremos vivir y si queremos salir adelante, ¿no? Pero una parte más difícil todavía es derrotarnos a que no sabemos vivir. Porque muchos de nosotros seguimos como peleando todavía esa parte, ¿no? De que crees tener la razón en todo y que nadie te puede decir, orientar o sugerir siquiera, ¿no? Sigues pensando que tú eres el Dios de tu propio universo. Entonces, ojo, ojo y cuidadito ahí. Dice por acá, existe el individuo que no está dispuesto a admitir que no puede beber ni una copa. Planea distintas maneras de beber y cambia de marca o lugar. Tenemos el que cree que después de un periodo de haber estado sin beber puede hacerlo sin peligro. También tenemos al maníaco depresivo. Tal vez de este sea el que menos pueden comprender sus amigos, acerca del cual puede escribirse todo un capítulo. Entonces el maníaco depresivo, bueno, valga la redundancia, dicen por ahí, se deprime y bebe por todo y por nada. Es el alcohólico conmiserado de toda la vida. Es el alcohólico que siempre se está quejando de todo y que siempre le va mal en la vida y que la vida no ha sido justa con él
Y bueno, es el alcohólico que siempre se está quejando de todos y de todo. Pero ¿qué crees? Jamás, 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 jamás voltea a ver su vida. Recordemos que una parte del crecimiento es asumir la responsabilidad de nuestros actos. Y es algo que el alcohólico, el adicto, pues está mutilado mentalmente, está mutilado emocionalmente y no puede lograr discernir esta parte, ¿no? Entonces el maníaco depresivo, el psicópata, pues forman parte del abanico de tipos de alcohólico que existen, ¿verdad? Dice él, y los individuos enteramente normales en todos respectos, excepto en el que se refiere el efecto que el alcohol produce en ellos. Estos son a veces capaces, inteligentes y amigables. Recordemos que hay personas, este también se refiere al alcohólico que sin beber es una persona pues hasta respetable y honrable. ¿Me explico? O sea, no bebiendo es una persona responsable, disciplinada, cariñosa, amigable, sociable, ¿no? Pero una vez bebiendo, se transforma en todo lo contrario, ¿ok? Entonces, debemos también conocer estos rasgos y estas características, estos síntomas, para lograr entender nosotros qué tipo de enfermedad portamos. Es como el diabético, ¿no? El diabético debe saber si es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, ¿no? Según sea el caso, pues el tratamiento va a ser de diferente manera, los síntomas son diferentes. Entonces es al igual con esta enfermedad de la adicción y del alcohol. Debemos saber qué tipo de adicción tenemos y cuáles son las características o síntomas que nosotros tenemos en cuanto a la misma, ¿vale? Entonces, hay que informarnos demasiado, ¿ok? Y dice, todos los citados y muchos otros tienen un síntoma muy común. No pueden empezar a beber sin que se presente en ellos el fenómeno del deseo imperioso, la obsesión. Este fenómeno, como lo hemos sugerido, puede ser la manifestación de una alergia que distingue a esta gente de los demás y que la sitúa en un grupo distinto. Nunca ha sido posible erradicarlo con alguno de los métodos conocidos. El único método que podemos sugerir es la abstinencia completa. Entonces, el rasgo común que tienen todos los alcohólicos es el que empiezan a beber y no pueden parar, ¿no? Es el clásico alcohólico que dice, vamos por otra botella más, se nos va a acabar, ¿no? Es el que dice, nada más me tomo una más y ya no tomo más, pero no puede y sigue con una, con otra y otra vez termina emborrachándose. Es decir, que no puede parar dejar de beber, ¿ok? Este rasgo lo tienen en común cualquiera de los alcohólicos, sea el psicópata, sea también el depresivo. Todos tienen este rasgo en común, no pueden parar dejar de beber, ¿ok? Entonces hay que tener esto en cuenta. Y pues el único método, no hay método, dice más bien el doctor Silver, ¿no? Que pueda pues sanar esta obsesión, esta parte del beber compulsivamente más que la abstinencia completa. ¿Esto a qué se refiere? A que el alcohólico o el adicto no vuelva a ingerir sustancia o alcohol en su vida. Porque de otra manera, el ingerir la primer copa o el empezar a consumir nos va a orillar a no poder parar. Por eso les comentaba anteriormente que nosotros como alcohólicos, como adictos, estamos trabajando bajo la prevención de beber esa primer copa. O sea, el desencadenamiento de la primer copa es fundamental porque de ahí vamos a ir para abajo. Entonces hay que tener cuidado. Dice, ¿cuál es la solución? Tal vez pueda contestar mejor a esta pregunta relatando una de mis experiencias. Vamos a escuchar su experiencia de William Silworth. Dice así, como un año antes de tener esta experiencia trajeron a un individuo para que se tratara de su alcoholismo crónico.
Se había recuperado parcialmente de una hemorragia gástrica y parecía ser un caso de deterioro mental patológico. Había perdido todo lo que valía la pena en la vida y solo vivía para beber. Admitido francamente y lo que creía que no había remedio para él, después de que se hubo desalojado al alcohol de su organismo, se comprobó que no había ninguna lesión cerebral permanente. Aceptó el plan que se expone en este libro. Un año después vino a verme y tuve una extraña sensación. Lo conocía por su nombre y pude reconocer parcialmente sus facciones. Pero eso no era todo. De una ruina temblorosa y desesperada había surgido un individuo radiante de alegría y de confianza en sí mismo. Estuve hablando con él un rato, pero no podía convencerme de que lo conocía. Para mí era extraño y lo fue hasta que se marchó. Ha pasado mucho tiempo y no he vuelto a probar el alcohol. Siendo esto la necesidad de elevar mi mente, pienso que en un caso que trajo un eminente médico de Nueva York. El paciente había hecho su propio diagnóstico y, decidiendo que su situación era irremediable, fue a encerrarse en un granjero vacío. Ahí lo encontraron unas personas que lo buscaban y me lo trajeron en una condición desesperada. Después de su rehabilitación física tuvo una conversación conmigo y con entera franqueza me manifestó que consideraba una pérdida de esfuerzos el tratamiento a menos que yo pudiera asegurarle lo que nadie había hecho nunca, que el futuro tendría la fuerza de voluntad necesaria para resistir el impulso de beber. Su problema alcohólico era tan completo y su depresión tan grande que pensamos en la entonces llamada psicología moral como única esperanza para él, y dudando de que aún ésta tuviese algún efecto. Sin embargo, lo convencieron las ideas que encierra este libro. No ha bebido ni una copa en muchos años. Lo veo de vez en cuando y es un espécimen de la naturaleza humana tan excelente como uno pueda imaginarse. Aconsejo muy seriamente a todo alcohólico que lea con atención este libro, que es posible que a primera vista lo tome como objeto de burlas, pero quizá después se quede meditando y eleve una oración. Doctor William Silver. Aquí acaba la opinión del médico. ¿Cuántas cosas no aprendimos con esta opinión del médico, cierto? Por eso quise iniciar el estudio del libro azul con este preámbulo, porque la opinión del médico es muy importante. Por eso sugiero que cuando leamos el libro azul, empezamos desde el prólogo, evidentemente, pero en la opinión del médico es donde empiezan ya esta serie de sugerencias, esta serie de... hagan de cuenta que es como una visión, un panorama muy general que nos está dando el capítulo, este médico, para que logremos entender un poquito más el libro azul, ¿vale? Entonces, aquí nos narra estas experiencias en las cuales algunos alcohólicos llegan desesperados, sin ilusiones y hasta cierto punto pues ya sin algún tipo de alternativa, y que leyendo este libro de Alcohólicos Anónimos, ¿qué crees? Dejaron de beber. No solamente leyéndolo, ¿verdad? Sino poniendo en práctica todo lo que dice aquí. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que nosotros, si tenemos un problema en el alcohol, la droga, en alguna emoción, algún problema interpersonal, si ponemos en práctica lo que menciona aquí, vamos a poder resolver este problema, ¿no? Y pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya funcionado, les haya sido de su orientación para que nosotros podamos empezar a trabajar esta parte, ¿no? Y pues bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final. Recuerden dejarnos en la cajita de comentarios sus sugerencias, por ahí sus saludos, para que en el próximo podcast les mandemos un saludito. Vamos a empezar el próximo podcast con el primer capítulo, que es la historia de Bill W. Una historia bien interesante, de verdad. Bien interesante, enigmática y hasta controversial, ¿verdad? Entonces, vamos a darle vida a lo que es nuestro programa de recuperación. Espero que estén gozando de la paz y la tranquilidad que nos brindan nuestros 36 principios espirituales. Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Bye.